Hola, hola, ¿cómo estás, Grace? Déjame ver el volumen. Ahí está. Bienvenidos, bienvenidas desde Panamá. Itzi, hola, ¿cómo estás? ¿Se oye? ¿Sí se oye? ¿Se oye bien? Do, re, mi, fa, sol. Ya estamos en vivo. Vamos a hacer un tutorial muy sencillo, pero muy bonito. Nada más que estoy viendo que como que la imagen si está muy cerquita se puede distorsionar. Entonces, déjame ver si puedo levantar tantito más. Así. Aquí está. Bueno, pues buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo para hacer un tutorial con una pulsera muy sencilla, pero muy bonita. En este caso vamos a hacer una combinación de 3 tipos de hilo. Estoy usando el hilo cola de rata para la base y estoy usando el hilo vinil de 2 colores para hacer una combinación para que se vea bonita. Saludos desde Tenosique, Tabasco. Ay, allá nació una hermana mía en Tabasco. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarte, Rosy. Ok, entonces fíjense, las medidas son las mismas que estamos manejando en casi todos los tutoriales porque son las que nos permiten hacer una pulsera de entre 15 hasta 21 centímetros. Estamos trabajando el hilo base. Yo corté 70 centímetros. Ustedes pueden cortar desde 60 hasta 80 centímetros dependiendo del grosor de su muñeca. Pero si cortan 60 centímetros, con eso es más que suficiente para poder hacer este tipo de pulsera. Ahora, como va a ser una combinación de colores, tenemos que pegar nuestros hilos. Yo corté 140 centímetros de hilo vinil porque está muy delgadito y se puede llevar este tipo de nudo, se va a llevar un poquito más de hilo. Esto es para que te salga una pulsera entre 15 hasta 21, 22 centímetros. Entonces corté como 140. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar. Y no pasa nada si al momento en que hagamos nuestro primer nudo se desbarata. Al final, lo importante es hacer el primer nudo y quizás es un poquito difícil, pero si se llega a desbaratar, al final ya cuando vayamos a cerrar la pulsera, los separamos y los amarramos bien y con eso es suficiente para que quede amarradito. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quemar muy bien mis 2 hilos. Como son de plástico, no se tiene por qué batallar al momento de quemarlos para que queden bien apretaditos. Aquí, como les digo, lo importante es hacerlo en el primer nudo. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer así, lo voy a quemar y lo voy a poner rápido a empegar. Así es como una de las maneras lo podemos hacer. En otras ocasiones utilizamos el tipo de ojal para ponerlos, pero como en este caso tienen que ir juntos, no podemos manejar el ojal. Entonces tenemos que pegarlo a fuercita. Entonces voy a tratar de hacerlo de manera rápida, pero es un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer también. Y al parecer ahí quedó. Si no le ponemos tantito, le pasamos tantito y volvemos a quemar. Como les digo, una vez ya hecho, si de repente se desbarata, no se preocupen, al final le hacemos un nudo y va a funcionar. Entonces, como les dije, corté un poquito más de hilo vinil. Ahorita voy a checar cómo está la cantidad. Y espérenme tantito. Vamos a empezar. Esto va a ser como un tipo nudo plano. Vamos a acomodar nuestros hilos a la altura. Yo como les dije, ustedes pueden dejar entre 10, entre 10, 15 centímetros, que es para lo del el, el broche y también para lo que es el ajuste. Pero ustedes, yo en este caso yo acomodé mitad y mitad, así lo pueden hacer ustedes. Entonces vamos a colocar en la mera mitad nuestros 2 hilos y vamos a empezar a hacer el nudo. En este caso son nudos muy sencillos. Ahí voy, permítame. Es que aquí está un comentario, permítame.
Ok, entonces vamos primero que nada vamos a pasar nuestro hilo por aquí. Vamos a hacer como el nudo plano, pero en este caso lo vamos a pasar por aquí, así. Vamos a sacar nuestro hilo. Lo vamos a pasar por en medio. Y lo vamos a sacar por aquí. Es como un tipo nudo plano, pero lo estamos poniendo en medio de nuestros hilos. Aquí la recomendación, el primer nudo es así, así, se ve medio rarillo, no se preocupen. Aquí la recomendación es que, ahí está, ahí está. Dejen un poquito abierto los dos hilos base para poder ensartar bien nuestro primer nudo. Y vamos a hacer el mismo proceso con el otro lado. Lo vamos a poner así, de abajo hacia arriba. Lo vamos a poner por en medio y lo vamos a sacar. Ahorita vemos si le ponemos algún tipo de dije. Y viene siendo como un tipo infinito. Este lo trabajé con hilo, no lo he hecho con este tipo de material de vinil. Entonces ahorita vamos a ver cómo queda. Tiene que quedar el hilo rojo, tiene que verse como un hilo guía. Va de nuez. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar este por aquí. Lo vamos a pasar por en medio. Y lo vamos a pasar por aquí. El hilo rojo es el que le va a dar vista a nuestra pulsera. Vamos a abrirlo. Déjenme estirar para que sea uniforme. Ahí está. Déjenme estirar un poquito más el azul. Ahí está. Y así es. Se va a empezar a ver así. El rojo se tiene que ver. ¿Ok? A lo mejor al principio no se ve mucho por el tipo de hilo que estoy usando. Pero ahorita, conforme vamos avanzando, ya se tiene que ver mejor. Vamos a pasarlo por aquí. Y ahorita vemos el tipo de dije. Vamos apretando un poquito. Ahorita vemos si podemos ponerle algún tipo de dije. Conseguí uno que utilizo, que es como tipo de león. El rojo es el que va a sobresalir. Por eso lo puse rojo para que se viera, pero ustedes pueden utilizar los colores que tengan ahí a la mano. Esta es la técnica, abre. Me abrí un poquito para que se vea el rojo, espérame. Sí, a ver, si veo, si no se ve el rojo es que quiere decir que lo hice mal. Lo voy a desbaratar y lo voy a volver a hacer. Oigan, ahorita voy a ir a entregar no me ha hablado la clienta, por eso no me iba a conectar, pero como le puse a una persona que me iba a conectar, si de repente me tengo que ir, lo voy a cortar y voy y vengo. Es que tengo que entregar esta pulserita de graduación. Miren qué bonita se quedó. Entonces, si de repente me habla la clienta, voy a tener que ir. Pero miren qué bonita quedó con su bolsita y su tarjeta de opalina con el nombre de la niña y con su nombre en la pulsera. Miren qué bonita. ¿Ok? Bueno, entonces si de repente me tengo que ir, voy y vengo. Ya sea que me conecte o si no, lo vemos. Termino el tutorial y se lo subo completo. Lo edito y se lo subo. Es que le mandé mensaje a la señora y le dije, va a venir, pero no me contestó. Y bueno, pues usted no tiene la culpa, ¿verdad? De que no vengan. Sí estaba bien el nudo, lo que pasa es que, ahí está, tengo que abrir un poquito el negro. Fíjense, si ustedes lo hacen, porque yo la hice la pulsera, nada más que ahorita no la encuentro, la hice con hilo
Déjame ver si de casualidad la tengo por aquí. La hice toda con el hilo cola de rata, pero no. No está. Y la verdad es que sí quedó muy bien, toda con el hilo cola de rata. Entonces, si lo hacen todo, lo pueden hacer de esa manera. Simplemente copien la técnica. Pasamos el nudo y luego lo pasamos por en medio y lo sacamos. Así de sencillo. Así de sencillo. Hace como un tipo infinito, miren. Y eso es lo que hace que se vea el hilo rojo. Hagan de cuenta que es la guía de nuestra pulsera. No apretamos mucho los nudos para poder que se vea el rojo. Es nada más al llegue. Y sobre todo porque este tipo de hilo que ahorita me estoy dando cuenta que es el hilo vinil, sí está un poquito más, más difícil para trabajar este tipo de nudo. Pero yo lo quise trabajar para que vieran que se puede hacer con todos. Obviamente queda diferente la pulsera, pero esta es la técnica. Esta es la técnica. Acuérdense que vemos técnicas. Ya el material pues ya lo ven ustedes. Aquí mismo nos va diciendo cuál es el nudo guía. Va de este lado. Ay, espérenme, porque no me... Déjame poner para poder ver los comentarios. Ahí voy, ahí voy. Es Beatriz de Ecuador. Hola, Beatriz. Bienvenida. No sé si te has conectado anteriormente. Si es tu primera vez, pues bienvenida. Si ustedes se fijan, siempre va a haber un nudo guía en cualquier tipo de pulsera. ¿Se fijan? O sea, siempre va a estar el nudo que nos dice de qué lado sigue. Entonces, aquí está el bordito. Entonces, aquí vamos a ponerlo así. Mañana me voy a conectar en la tarde para enseñarles este estilo, que quedó bien bonito. Para nada más hoy hacer uno, para no quitarles tanto tiempo, y el día de mañana les prometo que nos conectamos para hacer este. Me conecto de 3 a 4. Más o menos como a las 3 termino ya de comer y de hacer lo que tengo que hacer, y ahora sí ya me dedico a hacer los en vivo. Para que estén pendientes por si quieren ver ese estilo, mañana se los hago. Saúl, claro que sí, te mando saludos, Saúl. Jorge, amén, amén. Amén, ¿sí saben lo que significa amén? ¿Alguien sabe lo que significa amén? Porque como le estoy diciendo que mañana me voy a conectar, a lo mejor por eso dice amén, amén. ¿Alguien sabe? A ver, Jorge, ¿qué significa? A ver, a ver. Significa así sea. Fíjense, iba a hacer este estilo con el paracord. No sé cómo quede con el hilo paracord porque no lo he hecho. Lo hice con puro cola de rata y la verdad se me quedó muy bien, nomás que no sé por qué no puse aquí la pulsera para enseñárselas. Es que me conecté rápido por si me hablaba la señora. Pero ahorita les mando una foto. Hola, Sol. ¿Para qué va? Ah, bueno, vamos a ver. Permíteme tantito. Ok. Hola, Sol, con Z. Ahorita vamos a medir la cantidad de tejido que llevamos y le podemos poner un dije. Tengo ahorita estos dijes. Ahorita tenemos este. O lo tenemos en dorado. Ustedes me dicen cuál ponemos. Ahorita déjenme mostrarles. Tenemos en dorado. Ahorita vemos cuál le va mejor. En dorado. Bueno, ahí está el dorado. O si no, en negro. Ahorita lo vemos. Para recogerlo porque si no viene mi gato. Bueno, vamos a apurarnos. Y ahorita medimos. Va así, cruza, va por de abajo hacia arriba.
Lo pasamos por en medio y lo vamos a sacar por aquí. Dorado, ok, perfecto, ya dijeron, dorado. Le va mejor el dorado. Es bueno preguntar porque ustedes recuerden que uno va haciendo el estilo que uno quiere con los materiales que uno tiene. Entonces, yo les pido opinión porque obviamente, pues para que vean cómo va quedando el proceso. Pero es obvio que lo van a hacer con el material que ustedes tengan. Aquí nada más es la técnica, incluso el material que ustedes tengan. No precisamente este material, ¿verdad? Es nada más para que vean que la técnica es de que se vea el rojo pasar por arriba y por abajo de los nudos. Eso es. Eso es. Pasa por arriba y pasa por abajo. Por eso es que se cierra un pedacito, porque tiene que verse uno por un lado y el otro por otro lado. Así es la técnica. Y se me hace que ya nada más este nudo y ya, porque como no lo estoy apretando, entonces sí se está llevando espacio. Vamos a ver. Lo importante del dije es que, ahí está, por eso se cierra. Lo importante del dije es que tiene el orificio amplio. Entonces, fíjense, yo siempre les he explicado cómo lo vamos a hacer. Aquí ya va el dije. Va a ser su medida menos 2 centímetros del broche y en la mitad es donde vamos a poner el dije. Entonces voy a poner mi ejemplo, mido 17, le quito 2 centímetros, son 15, a los 15 lo divido entre 2, me da 7.5, aquí yo ya tengo 8, lo voy a juntar tantito, fíjense, podemos juntarlo igual. Y aquí ya va el dije, aquí ya tenemos que poner el dije. Lo bueno del dije es que como tiene una buena apertura, que eso es lo que yo les digo que tienen que estar ustedes buscando, pueden entrar todos nuestros hilos aquí. Y pueden conseguir cualquier tipo de dije. Mira, ahorita les voy a enseñar otras dos pulseras que hice. Creo que fueron en vivos, pero en otras partes. Y ahorita les voy a mostrar. Esperen. Que pueden utilizar cualquier tipo de... Aquí voy a poner mi dije. Lo voy a subir todo completamente y voy a separar mi hilo base. Vamos a colocarlo aquí. Y miren, estos son otros dijes que ustedes pueden utilizar. En este caso puse una corona. Hola, Elsie, por ti me conecté. Es que yo estuve en otro live. Pues, ¿cómo no? Ya hasta te contesté. ¿Qué medidas debe tener los hilos? Ok, Rosy, mira. Hola, ¿cómo me...? Qué bueno, gracias Isabel por llegar. Fíjense, yo le puse aquí una corona. Las coronas, este es otro estilo. Este no lo he hecho. Quizás edite el video y se lo suba. Estoy bien cerquita, ¿verdad? ¿Por qué puse la corona así? Por el orificio. Por este orificio tuvieron que entrar 4 hilos, así como ahorita el dije. Por eso tienen que buscar ustedes el tipo de dije que es necesario, tenga la abertura para poder que entren todos los hilos y que pueda quedar a la mitad. Y así es como quedó esta pulsera. Igual puse esta, que es el mismo estilo, pero lo puse con botón. Claro que puede ser cualquier color, o sea, tú vas a inventar. Aquí siempre les he comentado, miren, este es cómo pasaron los hilos. Siempre les he comentado, lo único que tú te vas a aprender va a ser la técnica, porque tú lo vas a usar, Benji, tú lo vas a usar con los materiales que tú tengas. Difícilmente vas a poder encontrar un material
de cualquier tutorial que quieras verlo, de cualquiera, no vas a encontrar los mismos materiales porque vivimos en zonas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo único que vas a hacer es copiar la técnica. ¿Cuál es esta técnica? Por ejemplo, fíjense, aquí me quedé con el nudo guía de este lado. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo le voy a seguir a la pulsera o voy a seguirle de este lado, de este lado, de este lado. Aquí es el que voy a seguir. Entonces voy a acomodar bien mis nudos, lo voy a hacer para arriba y aquí voy a pasar el... ¿Cuál es la técnica? Vas a pasar el hilo por encima, ahorita digo las medidas, el hilo por encima, voy a abrir aquí mis hilo base, así, voy a pasarlo por aquí y aquí es donde se va a hacer el tipo de nudo. Ahorita se movió, se hace como un tipo, miren, se hace aquí, vamos a hacerlo así, se hace como un tipo infinito. Bueno, yo lo veo así como infinito, no sé, pero así es como lo veo y así es como lo hago. Lo voy a levantar, lo voy a pegar. Este nudo no se va a ver porque va a quedar abajo, obviamente, de nuestro dije, pero lo que hice fue apretarlo fuerte para que el dije no se mueva. Si yo lo hago así aguadito como este, el dije se va a mover. Entonces, como igual no se ve, entonces vamos a apretarlo. Entonces ya el dije ya quedó, miren, bien amarrado. Ahí quedó bien amarrado y vamos a seguir. Ahora sí, voy a acomodar aquí mi hilo base. Siempre acomodar los hilos base. El si 2, 6, a ver. Ah, perfecto, Mari. Ok, las medidas, vuelvo a hacer, es hilo base, vamos a cortar entre 60, 70 centímetros del hilo base. Y los hilos que van a tejer, corté 140 porque este hilo, como está delgadito, se puede llevar más en los nudos. Entonces corté más o menos eso. Miren, aquí ya viene la forma otra vez. Vamos a dejarlo así para que se vea lo rojo. Y esa es la técnica. Voy a cruzar, voy a pasarlo por aquí, por en medio. Lo pasamos por aquí. Y va viéndose más un lado que otro, ¿ok? Se va viendo más. Si yo le aplasto aquí completamente, va a tapar este lado y simplemente se va a ver así, uno y uno, pero yo como quería que vieran el hilo base, porque miren, si lo aplasto, no se va a ver de este lado ya. Pero yo lo que quería es que ustedes vieran que dónde va el hilo base. Lo pueden apretar todo o lo pueden dejar así como yo le estoy dejando un pedacito para que se vea. ¿Ok? Pero lo pueden apretar. O sea, en dado caso que lo quieran apretar, lo aprietan. Ah, está chiquita Isabel. Qué bonita, like y compartir. Lo voy a hacer ahora. Excelente. Aquí andamos echando la chorcha. Puedes empezar a hacerlo. Vas a cortar 2 hilos de 60 centímetros, que es el hilo base. Lo que pasa es que tienes el nombre bien raro. Bueno, el pad de dibujo, ese no es tu nombre, entonces me imagino que si me dices tu nombre, con mucho gusto te lo digo. Itzy. Ah, ah, sí, ok. Entonces vas a cortar. Ay, muchas gracias, Isabel. Vas a cortar 2 de 60 y estos van a ser 140 centímetros. Y como les digo, pueden juntarlos o lo pueden dejar así para que se vea un poquito. Pero si yo lo junto, ya no se va a ver el rojo de un lado, nada más se va a estar viendo uno y uno, pero es como ustedes gusten. Ahora, si utilizan el hilo cola de rata, el brilloso, como resbala, al momento de que lo hacemos, este sí cierra. Es que yo aquí tenía la pulsera, déjenme ver si de casualidad, es que la hago y luego de repente la pongo por aquí. Si no ahorita les tomo, déjenme ver el video donde lo grabé y se los voy a subir mañana, ¿les parece bien? Miren, miren, así es como queda, a ver si se ve. Voy a ampliarlo. Este cerradito, miren. Así les va a quedar, si lo quieren cerrar todo. Si se fijan, está uno y uno. A ver, así para que no se vaya.
¿Sí lo ven ahí? Tómenle fotos si quieren. Ya, gracias por sus corazones, me sirven bastante. Entonces, ¿ya lo vieron? ¿Ya le tomaron foto? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto es con puro hilo cola de rata. Yo lo dejé un poquito separadito. ¿Sí ven la diferencia? Déjenme hacerle así para que no se vea la lámpara. ¿Ven la diferencia? Yo lo dejé un poquito abierto, pero lo pueden cerrar completamente y les va a venir quedando de esta manera. ¿Ok? Es la misma técnica, el mismo nudo que estoy haciendo. Bueno, como quiera se va a quedar el en vivo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver después, volver a verlo. Entonces aquí yo le voy a abrir tantito porque quiero que se vea el rojo. Pero ustedes igual lo pueden hacer. Vamos a subir tantito la pulsera. Vamos a subirla para que se siga viendo. Como quiera ya vamos a terminar. Entonces, aquí está nuestro nudo guía. Siempre nos da un nudo guía. Sí, muchas gracias, Esli. Gracias. Hola, yo hice una, pero me salió mal. No pasa nada. Every, ¿a cuánto vendes? Pues puedes venderla en unos 100 pesos, pero es que no sé en qué país estás. Es que tú debes de ver el precio. Este, Ima, no te preocupes si no te sale, o sea, desbarátala y vuelve a hacer. O sea, eso es que así es esto. O sea, no te va a salir a la primera, lo siento, pero cuando tú ves un video de 8 minutos, esa persona no le salió a la primera. Lo que pasa es que obviamente lo editamos, por eso es bien difícil hacer los en vivos de bisutería, no vas a encontrar difícilmente en vivos en YouTube, porque es difícil. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal, pero pues como ustedes ya me conocen a mí, saben que si de repente quedo mal, pues ni modo, lo desbarate y lo vuelvo a hacer. O sea, pues es la verdad, esto es la verdad, estamos en la verdad. ¿Quemaste el inicio? Exactamente, exactamente, exactamente. Dan, exacto, ese es el punto principal. Y ya después que esté publicado lo pueden ver. Yo por eso les digo, yo lo quemé aquí, si de repente se desbarata, lo quemamos, hacemos un nudito plano y ya quedó. O sea, no se asusten, no se compliquen. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Desafortunadamente la bisutería sí no nos va a salir a la primera, es mentira. Tenemos que trabajarlo antes, no sale a la primera. Pero bueno, ustedes saben que yo sí me aviento así porque pues para compartirles, pero también me da miedo, no crean, porque pues yo sé que a la primera no sale. Pero como ustedes me aguantan, pues entonces Blink, hola. O sea, no sé si es L, Blink. Dan Fajardo, con mucho gusto, Dan. Hola. Blink. Entonces vamos a ponerlo por aquí y luego vamos a pasarlo por acá. Y esa es la técnica. Ahorita vamos a terminar nuestra pulserita. Entonces, lamento desilusionarlos de que si a la primera queda, no queda a la primera. Pero no significa que no podamos, ¿ok? Y los nudos siempre van a tener ¿cómo se le puede decir? O sea, los nudos siempre va a ser su técnica, o sea, la técnica y demás siempre va a estar, siempre va a ser un poquito difícil, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Hay una pulsera que yo les publiqué, el tutorial se llama Por fin. Esa pulsera, créanme que no saben lo que batallé y tuve que hacer el tutorial porque todos preguntaban por esa. Y como yo mis inicios, como todos algunos que somos aquí, que vamos empezando, vemos un video, lo editamos y lo subimos, pero obviamente no lo hicimos, esa es la realidad. Y como ese fue de los primeros, siempre me preguntaban, ¿y el tutorial? No, pues tuve que hacerlo. Y de veras que ese nunca lo haría en vivo. O sea, es una pulsera muy difícil, es roja. Es una pulsera muy, muy difícil que se tiene los tipos de nudo que lleva, aunque es fácil, al hacerlo con el hilo delgadito no queda. En la portada dice por fin.
Esa pulsera. Y batallé como no tienen ni idea. Qué lindos. Ay, ¿a quién le dices eso, Sebastián? ¿Qué país? ¿A poco se me ven los zapatos? Oh. México. Gracias, Grace. Gracias, gracias. Vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que ya, ahorita nada más unos dos más y yo creo que ya quedó nuestra pulserita. Y luego aparte pues estamos aquí bien cómodos, ¿verdad? Echando la chorcha. Y pues que no nos detengan. Estamos disfrutando y aprendiendo. Ahorita ya voy a medir mi pulsera. Como les dije, la medida es tu medida menos 2 centímetros. Entonces ahorita yo voy a checar porque tengo que tener 15 centímetros de pulsera. Entonces ahí voy, no le cerramos tanto para que se vea el rojo. Ya les enseñé que si ustedes cierran todo, cómo les va a quedar. Pero a mí no me gusta que esté todo cerradito, sino que se vean los dos hilitos. Ahí está. Y sobre todo que este me quedó un poquito más, a ver, voy a cerrarlo un poquito. Y es que se cierra, o sea, este nudo cierra a un lado. Por eso les digo, si lo aprietan, va a cerrar a un lado. No es que falta uno. ¿Cuántos años tienes? Pues suscríbete, sí, vete directamente al nombre y ponle ahí, ponle suscribir. No, pues claro que eres bienvenida. Muchas gracias por suscribirse. De veras que sí, se los agradezco. Tazones, estos de aquí, estos tazones. Fíjense, esos tazones, se me hace que lo dije en otra parte, pero se los voy a decir. Estos tazones venían en una ensalada que pidió mi hija. Entonces, en esa ensalada, yo los lavé y como son impermeables, dije, estos están buenos para guardar material. Ahorita se los voy a mostrar. Pero no solamente eso. Por eso les digo que ustedes tienen que, miren, tengo hecho 16. Yo debí de haber hecho 15 para 2 centímetros del broche, pero no importa. Entonces hago el broche de 1 centímetro. Entonces aquí ya terminé mi pulsera. Voy a amarrarlos bien fuerte. Aquí sí vamos a amarrar bien fuerte aunque se peguen. Entonces fíjense, estos salieron bien prácticos y yo aquí pues guardo cosas. Aquí guardé cristales que ahorita estoy manejando, que tengo que tener a la mano para poder hacer los tutoriales. Pero lo que yo estoy haciendo es que, por ejemplo, yo lo que hago es que en uno de los tutoriales tiene que venir así, color cafecito, nada más se ve lo cafecito. Aquí yo sujeto mi pulsera y aquí yo la hago. Yo le pongo cinta en la mesa y aquí ya está mi pulsera y aquí yo trabajo. Entonces estos sirven nada más que para que no se movieran, tengo que ponerle peso y tuve que ponerle unos dijes aquí que están bien pesados porque aquí estoy guardando que el plástico y los alambres. Entonces está bien pesado y pues sí soporta el estar haciendo tutoriales. Entonces si ustedes ven alguno de los tutoriales, quizás vean esto cafecito, es esto. ¿Por qué? Porque ya acerco yo la cámara y ya nada más donde estoy tejiendo se ve y aquí lo pongo. Y esto se los digo para que no se abrumen si no pueden conseguir la tablita para tejer. O sea, utilicen cualquier cosa. O sea, sean creativos hasta para eso. Pueden utilizar un plato, pueden utilizar lo que tengan a la mano. Y como les digo, aquí venía una ensalada. No nomás que no vamos a hacer publicidad, pero venía una ensalada y están buenos. Entonces, pues claro que hay que usarlos, ¿por qué no? Y así ustedes no nomás están viendo esta, pues están viendo también otro inmobiliario, ¿verdad? Multifuncional, así es.
que unos cuantos, sí, así es. Son los cristales son muy bonitos. Yo estoy usando una caja de celular, exacto, y unos clips. Compren estos, están bien baratos. Vayan a una librería, cómprenlos y los pueden poner. Inclusive también tengo tutoriales donde puse esta. Obviamente la cámara es diferente, la pongo, la enfoco de otra manera para que, y aquí es donde yo pongo mis pulseras y aquí dejo para que ustedes vean. Hay un tutorial que tengo de unas perlitas que cruzan los hilos así, aquí lo puse. Entonces, ¿para qué? Para darle a lo mejor otro tipo de vista también para que ustedes no vean siempre, siempre una tablita, ¿verdad? Pero ahorita sí la quise usar para poder hacer el nudo desde cerca. Entonces, fíjense, aquí ya terminamos. Esta está bien fácil también de hacer. Si quieren, ahorita lo hacemos, dependiendo cómo ande de tiempo. Si quieren, entramos en materia o aquí le dejamos y luego ya después lo editamos. Queremos ver mi cara, quieren ver mi cara. Nuestra teacher promueve la... No, no creas. Me gusta mucho el pan. Entonces, soy panadera, desafortunadamente. Pero también, pues, como de todo, ¿verdad? Fíjense, aquí voy a checar el tamaño del espacio que me queda. Siempre chequenlo. Entonces, ya ven que yo hice 16, pues se supone que aquí me queda 1 centímetro. ¿Por qué hago esto? Porque en el momento de hacer el broche no lo puedo hacer más grande, porque si lo hago más grande me va a quedar, si yo hago más de 1 centímetro me va a quedar aguada la pulsera y aunque yo la apriete pues me va a quedar aguada. Entonces lo importante es que nos quede bien, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el hilo base, aquí ya terminamos. Fíjense, fíjense bien, fíjense bien. Esto se lo recomiendo para cualquier tipo de pulsera. Siempre que vayamos a terminar, no importa el nudo que estemos haciendo, no importa los nudos, o sea, el tipo de técnica que estemos haciendo, yo les recomiendo 100% que en la parte final, los recipientes carísimos, ya sé, sí, ahorita no, mi cara no. Pero puedes ir a mi canal y ahí vas a ver mi cara, para que se imaginen quién soy. Ya les dije, cuando me llegue mi placa, cuando llegue a los 100,000, que ya me falta poquito, ahí hacemos un en vivo con mi plaquita y yo en vivo, ¿ok? Pero no soy nada que ver, o sea, estoy tranquila. No soy así que wow, no, ¿ok? Pero yo sé que es importante para poder imaginarnos, así como dice Grace, vayan a ver sus shorts, ahí se mira la cara. Yo sé que es importante porque cuando nosotros vemos, cuando tenemos la fisionomía de alguien, obviamente está hablando y no lo estamos imaginando, es normal. Pero aquí los protagonistas realmente pues son mis manos porque es el trabajo que hacen. ¿Para qué quieren que ponga una cámara de frente, que me estén viendo haciéndolo? Si lo que importa es cómo estamos haciendo la técnica, porque ustedes tienen que ver hacia acá. O sea, yo no les puedo poner una cámara acá porque no van a poder ver cómo le estoy tejiendo. Entonces, ustedes tienen que ver lo que yo veo para que sepan cómo hacerlo, porque ustedes van a estar de frente con sus pulseras, pero no se desesperen, un día aparezco. Ok, entonces fíjense, aquí va el consejo, siempre. Ay, gracias, gracias. Y sí, gracias. Qué bonito cumplido. Gracias, Grace. No te preocupes, yo te comprendo, pero es que aquí estamos trabajando esto. Les digo porque yo sí he visto muchos tutoriales donde ponen la cara y están hablando y bla, 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 pero aquí es el protagonista, es esto. Entonces no puedo poner una cámara acá. Pero les voy a decir algo, cuando tenga mi estudio, que ya lo estamos formando, ahí voy poco a poco, ¿verdad? Ahí sí, quizás si ya tengo un poquito más de presupuesto y compro otra camarita y así puedo invertir que me estén viendo y poner también mi cara a un lado, pero sí necesito, ya estamos trabajando en eso. Claro, voy poquito a poquito porque ya les había comentado, esto no estoy viviendo de esto, pero se va a poder hacer, poder tener la compu doble, que vean cuando estoy explicando y también que vean la técnica, ¿verdad? Así estaría bien en la pantalla que esté particionada mientras que estoy explicando, ustedes están observando, ¿verdad que sí? Bueno, pero para eso se necesita y como se necesita, pues estamos en espera.
estamos trabajando. Al rato da frutos, no se preocupen, un día voy a tener mi estudio. Fíjense, este paso es el que yo les quiero decir que siempre, 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 amén, exactamente. Ah, ay, qué bárbaro. Fíjense, siempre, siempre hagan un nudo plano al final. Siempre, de cualquier pulsera. Yo puedo apretar ahorita aquí, pero si ustedes se fijan, miren cómo quedan los hilos. Queda uno arriba y uno abajo. Y yo no quiero eso. Yo quiero que los dos queden así como quedan aquí para poder yo cerrar mi pulsera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer un nudo plano para que me amarre mis hilos y estén los dos parejito. El nudo plano es lo que hace. Entonces, veo dónde está, en este caso, voy a ver dónde está el hilo guía que está de este lado. Entonces voy a utilizar, voy a cruzar de este para acá. Lo vamos a poner por arriba, lo vamos a pasar por aquí y vamos a hacer nuestro nudo plano pegadito y fíjense, fíjense lo que va a hacer. Por eso les digo, hay que hacer el nudo plano. Lo que hace es que a los dos hilos los va a juntar. Aquí están, ya están juntos, ¿se fijan? Ya quedaron juntos. Entonces, una vez que hacemos el nudo blanco, ahorita son las 9:30 de la noche. Una vez que tengamos ya amarrado aquí, vamos a apretar bien fuerte en nuestro nudo plano, bien fuerte, bien fuerte. ¿Por qué vamos a apretar bien fuerte? Porque como aquí ya estamos cerrando, ya vamos a quemar, es para que dure lo más que se puede la pulsera y no se nos desbarate. Y como las pulseras yo sé que las utilizan y hasta para bañarse, pues sí es importante amarrar bien. Y ese es uno de los tips que siempre les comento que lo hagan al final para poder hacer, poder que no se les desbarate, ¿sí? Y así ya se meten a bañar con ella y ya andan por todos lados con la pulsera. Entonces, aquí, por eso me gusta usar con la flama todo lo más alto posible, porque aquí lo que hacemos es que nada más vamos acercando tantito y ahí podemos hacer. Ahí está, ahí quedó. Ahí quedó nuestra pulsera. Vamos a volver a verificar. Y aquí ya nada más va el broche y ya la terminamos. Panamá, 10:32, una hora más. Sí, es que aquí no cambiaron el horario. Es que por lo regular en México cambiaron el horario, pero este año ya van 2 años, creo 3, que ya no lo cambiaron. Entonces ustedes van adelantaditos una hora. Y bueno, vamos a hacer nuestro nudo. Y como por ahí dijeron, siempre que cortemos nuestros hilos hay que quemarlos así rapidito para que no se deshilachen. Entonces, ¿con qué lo vamos a cerrar? Muy buena pregunta. Entonces tenemos, como ya no tengo hilo cola de rata porque nada más corté 2 pedazos, entonces vamos a cerrar con el hilo vinil negro. Vamos a cortar, bueno, pues ya está cortado un pedazo nada más. ¿Cuántos? Unos 10 centímetros. Vamos a hacer muy poquito. ¿Por qué voy a hacer muy poquito? Porque casi ya la hice exacta para mi muñeca. Entonces tampoco no puedo tejer mucho. Ahí quedó. Entonces no podemos tejer mucho. Entonces nada más vamos a cruzar. Vamos a cruzar bien nuestros hilos. Siempre les he comentado, si eres principiante y se te dificulta, lo que puedes hacer. California, son las 8:30. No, pues, una hora atrasado. Venezuela. ¿Dónde conseguiste el hilo chino? Ok, va aquí. Los hilos chinos, obviamente no son estos hilos chinos, para que no te confundas. Esto no es hilo chino. Este es hilo chino. Es diferente la textura. El hilo chino, ustedes van a entrar en la computadora o en su celular a un navegador. Vas a entrar a un navegador y le vas a poner en la lupa hilo chino, así sencillito, así le vas a escribir y una vez que le escribas te va a arrojar
las tiendas en línea que lo manejan junto con algunos proveedores. Entonces tú ahí ya vas a navegar y vas a empezar a ver proveedores y ahí cuando veas, si te interesa uno, que por lo regular siempre encontramos, pero están fuera de nuestro domicilio, o sea, de nuestra zona, pues va a ir involucrado el costo del envío, obviamente, y esos son gastos que tienes que tomar en cuenta al momento de querer dar un precio. Eso es por si las vendes, pero si es para ti, pues lo puedes comprar, obviamente. Pero fíjense bien, no sé si lo comenté aquí, yo andaba buscando unos hilos chino y yo los conozco por el grosor. A ver, déjeme, espérame tantito, voy a hacer tanto la luz para allá. Yo los conozco por grosor. Entonces, este grosor es de 1.5 y el delgadito, el que manejo como hilo base, es 1 milímetro. Obviamente hay mucha diferencia, miren, hay mucha diferencia en grosor. Bueno, unos proveedores, como yo empecé a buscar porque se me acabó el dorado y quería comprar dorado y blanco, unos proveedores pusieron este tipo de hilo, lo pusieron como 1.5 y el grueso lo pusieron como 0.8. Entonces, ustedes cuando van a comprar, si pueden preguntarle que les manden foto o preguntarle al proveedor si es grueso o es delgado. ¿Por qué grueso? Porque miren, por ejemplo, la pulsera que les dije, marca, Grace, no, te voy a decir una cosa, los hilos chinos no lo manejan como marca, lo manejan con esta fotografía, porque obviamente son de importación, su nombre lo dice, hilo chino, ¿de dónde viene? Bueno, ellos son los grandes productores de la bisutería. Todo lo que tú ves de bisutería es hecho por ellos, por el hilo chino, por los chinos. Entonces, todo viene de allá, pero por lo regular siempre viene esta foto así amarilla. Eh, bueno, sí hay chafas, sí hay chafas. Eh, que descanses hoy. Hasta mañana. Lilipton, claro que sí te saludo. Lilipon. Y sí, que descanse, bueno, ya le estamos dando, pero es negro. No, sí, o sea, a lo que voy es de que yo manejo hilo chino delgado para la base y el semigrueso para tejer. Como por ejemplo esta pulsera que hice aquí de graduación. Este es hilo base, que es de 1 milímetro, y el hilo que teje es de 1.5. Entonces así quedó la pulserita. ¿Ok? Bueno, yo le puse cinta aquí porque si tú eres principiante, claro que se te va a dificultar el hacer este nudo. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por eso. Y yo sé que sí se dificulta. Entonces, ponle tantita cinta para que no se muevan los hilos y puedas hacer aquí el hilo de cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Vamos a hacer nudos planos. Aquí simplemente vamos a pasar por abajo, por encima y vamos a hacer nuestro primer nudo plano. Así es. Recuerden que si eres principiante, el primer nudo que debes de aprender es el tejido con nudo plano. Es el primero. Y a partir de ahí ya empiezas a aprender otro tipo de nudo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya esté aquí, vamos a cruzar. Nos dice que este nudito de aquí, que es el nudo guía, nos indica que vamos a cruzar. Vamos a cruzar y vamos a apretar. Voy a juntar mi nudo. Como les digo, voy a hacer pocos, no voy a hacer muchos, voy a hacer unos 5 porque el hilo vinil, igual el hilo vinil ocupa espacio, entonces no puedo tejer mucho porque nada más tengo como 1 centímetro de espacio. Si no quiero que me quede aguada. Siempre cuando les dice una persona, ¿haces pulseras ajustables? ¿A qué se refiere ajustables? A esto, a que les quede un espacio y en el momento de que el broche lo estemos usando, se va a ajustar la pulsera. Por eso se llama pulseras ajustables. Entonces, fíjense, todo el espacio que queda, el hilo vinil al hacer el nudo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que lo voy a juntar. Voy a tratar de juntarlo lo más posible para que no me ocupe mucho espacio.
Y antes de cortar, primero voy a verificar, porque como con el hilo vinil es diferente, nomás déjeme checar si sí me queda espacio suficiente. Muy bien, pues sí me quedó. Entonces ahí le voy a cortar. Lo que voy a hacer es que voy a apretar. El hilo vinil obviamente lo estoy usando para cerrar, pero es mejor que utilicemos si estamos utilizando el cola de rata o el hilo chino, es mejor porque el hilo vinil por su grosor obviamente se puede desbaratar tantito, porque como no son muchos tejidos, entonces podemos correr el riesgo de que se pueda desbaratar. Vamos a quemar. Salvador, gracias Salvador, gracias. Ya amárralo, por favor. Sí, vamos a amarrar, vamos a terminar. Pues es que estamos, ahí vamos. Vamos a quemar, y ya quedó. Ahora sí, vamos a cerrar nuestra pulsera y vamos a dejar aquí unos 8 centímetros más o menos. Como aquí ya está cortado, pues entonces aquí ya voy a hacer mi primer nudo. Simplemente vamos a hacer un nudo normalito, vamos a trabajarlo normal, ahí, así. Y vamos a hacer el otro del mismo, más o menos que quede del mismo tamaño. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí quedaron nuestros nudos, más o menos hacemos un cálculo para que nos quede exacto, no lo cortamos, ¿por qué? Porque vamos a verificar que nos quede bien nuestra pulsera, vamos a poner nuestra pulsera y si cierra bien nuestra pulsera, ahora sí, si vemos que ya está bien y que está bien ajustada y todo y que están bien los hilos, que es el largo que queremos y que nos permite que entre en nuestra pulsera, ahora sí vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar. Y vamos a cortar aquí. Podemos dejar un pedacito así o podemos fusionarlo, como ustedes gusten. Como ustedes gusten. Lo pueden dejar así. Pueden dejar un pedacito. Por lo regular, todo lo que son pulseras de cuero siempre dejan así el término. Y bueno, esta es aquí nuestra pulsera. Así que nuestra pulsera, déjame ponerla de que se vea el dije para acá, para donde están ustedes. Yo soy de Lima, Perú. Bienvenida. Hola, me saludas. Soy tu fan. Sí, me llamo Alma. Gracias, Alma. Gracias por cuando dicen así, soy tu fan. Muchas gracias. Sí, quedó bien bonita. Ahí quedó. Ahí quedó la pulsera. Ahora, fíjense bien. Este es un tips, ¿verdad? Obviamente, porque hay muchos varones que no les gusta traer el cordón así. Y así es como termina la pulsera. ¿Qué es lo que pueden hacer? Muy sencillo. Agárrenlo y luego nada más le hacen así. Lo pasan por aquí y ahí queda. Ahí está. Y ya no hay cordón. Ya no hay cordón. Ahí quedó. ¿Ven? O sea, si no les gusta que los cordones estén colgando, amárrensela por un costadito. Y ya quedó nuestra pulserita. Este fue el tutorial del día de hoy. Mañana me voy a conectar, ya les prometí, a partir de las 3 de la tarde. No les puedo decir exactamente, pero tiene que ser mucho antes de las 4:30 me conecto para estar un ratito, para enseñarles el otro estilo, este estilo que se ve bien bonito, y este estilo lo pueden hacer con, voy a hacerlo en la mañana, a ver si me sale con cordón de piel, porque a los varones les gusta. Este tipo de tejido va muy bien para las pulseras que usan ellos, aparte de las de perla, entonces este tipo de tejido iría muy bien en ese tipo de hilo. Lo voy a practicar en la mañana y si me sale lo hacemos con ese. Si no, voy a checar si lo hago con vinil o lo hago con hilo chino para que, más que nada, también darle a los varones, ¿verdad? Siempre habla. Hola, soy de Lima, Perú y deseo aprender. Me gusta mucho. Puedes navegar en mi página. Este. Ya mañana lo voy a hacer en la tarde. Muchas gracias. Espero que te guste. Hay alguien que escribió en Soledad. Está muy linda, me encanta. Muchas gracias, Soledad.
pues a practicarla, y cuando lo hagan, por favor les voy a encargar de que si de repente ustedes hacen alguna pulsera de que ven un tutorial mío, pónganle ahí en los comentarios. Miren, si de repente ven aquí que está salidito, nada más háganle así y ya o luego se quemó. Si hacen algún tipo de pulsera y les, o sea, les salga bien o les haga mal, por favor, pónganmelo en los comentarios para yo saber que sí están poniendo en práctica, porque yo les traigo cosas sencillas para que las hagan, para que no esté muy difícil. Es, que sí entiendes, Priscila. Dice, siempre que hablan en los canal, en buen canal, no tiene ni idea de qué ella está diciendo. Yo desearía entenderlo. Ok, fíjate bien, Priscila, mañana, tomorrow, lo voy a traducir. Bueno, mañana ponle que YouTube lo publique. Voy a poner en inglés los tutoriales, los voy a traducir porque YouTube nos permite esa herramienta para traducir, y te lo voy a poner en inglés, ¿ok, Priscila? Lo voy a traducir for you, para ti, ¿ok? Porque dice que wish I understood, quiere entenderlo, entonces hay que ponérselo. Claro, cuando escuche todo el español lo que decimos, va a decir, no, estos están bien locos. Bueno, pero así es. Hola, llegué tarde. No te preocupes, José, se va a quedar grabado, José. No te preocupes, lo importante es que estás aquí. Eh, y bueno, pues esto es todo por mi parte. Ya hay que irnos a descansar. Y la promesa de mañana nos conectamos de 3 a 4 de la tarde. Me voy a conectar para hacer el otro tutorial. Y pues dependiendo si están bien de ánimo, hacemos una o dos pulseras. Y traducir los videos para Priscila, Catania. Los voy a traducir, always, todos, all, creo que así se dice. Voy a traducir todos los que tengo en vivo. ¿Ok? Para ti. Sí, ya sé. Yo también llegué tarde, no te preocupes, Cambo. Es que no avisé. Bueno, no avisé. Pero el tutorial se va a quedar y este es el resultado. Esta es nuestra pulserita del resultado. Aquí tenemos otra que también es tan fácil de hacer. Se me hace que esta nada más edito y la publico. Aquí está esta, que está bien sencilla de hacer, bien sencilla de hacer. Y esta es la que mañana vamos a hacer. Nada más que, como les digo, vamos a probar los materiales. Y aquí está esta también, que es bien sencilla, que la hice con cola de rata. Fíjense, este hilo cola de rata yo creo que tengo como unos 3, 4, bueno, no, unos 3 años que compré bastante de todos los colores y nunca los usé. Y cuando empecé a hacer tutoriales empecé a usarlos. Entonces uno no sabe cuándo los va a empezar a usar. Y este quedó muy bonito, el botón, porque le va muy bien al hilo. Miren qué bonita se ve esta. Esta se ve súper bien. Ahí quedó, miren qué bonita se ve. Es el mismo estilo que esta. Pero estas se las voy a poner nada más con musiquita. Ok. Y bueno, pues ya es todo. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? Porque aquí la comunicación está a todo lo que da. Ok. Bueno, pues ya, hay que ir a descansarnos. Cuídense, mañana nos vemos, ¿ok? Gracias por estar aquí. A todos ustedes les mando un fuerte abrazo. Gracias, Grace. A ver si mañana te puedes conectar. Nos vemos. Chau, chau. Descansen. Bye.